Estamos en estos momentos en comunicación con Cintia Castro para hablar de lo que nos enteramos en el día de ayer. Ella es abogada especialista en corrupción, porque bueno, nos enteramos del decomiso de los bienes de Cristina y bueno, queremos ahondar más en este tema, así que parece vamos a hablar con Cintia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Vanina Parejas te saluda, lo tengo a Tomás Díaz Cueto y a Fede Flowers conmigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, en el día de ayer nos enteramos de esta noticia que es el decomiso finalmente de los bienes de Cristina en la causa Vialidad. Queremos saber cuál es el alcance de este decomiso, para que nos expliques. Queremos saber si los bienes que están a nombre de Cristina están incluidos y aquellos que en su momento se dio a sus hijos, ¿no? Eso está incorporado, sí. También está incorporado. Contanos un poquitito más. Bueno, en principio la base procesal para el decomiso es clara porque existe una condena firme y en instancias superiores. Entonces sería clara para los nueve condenados. Por eso es viable, pero en forma parcial, porque lograr decomisar la totalidad de los bienes reclamados por el titular en cierta forma es controvertida, diría, ya que alcanzaría incluso a terceros que no están condenados, por en caso de los hijos, ¿no? Que se trata o se está intentando decomisar esto viene de los hijos. Pero el debate central se da en que el tribunal alega que esos bienes, por una coincidencia temporal, serían o se habrían adquirido a través de estos delitos de corrupción endilgados en la causa Vialidad. No se individualiza o existe falta de prueba individualizada que esto, bueno, de alguna forma tendría relación. Entonces, hay un riesgo medio alto de que se anulen decomisos sobre bienes sin una vinculación clara. Cintia, igual entiendo lo que vos comentás, pero siguiendo una lógica, más allá de la lógica judicial, una persona... Digo, a ver, ¿cómo Máximo o Florencia Kirchner, cómo tiene el departamento de San José si es virgen de quit como Máximo Kirchner? ¿Me explico? ¿De dónde salió la plata? De la donación de Cristina Fernández de Kirchner en vida. Y si esa plata es mala vida, en consecuencia debería ser también sustraída a las propiedades que estén a nombre de Máximo o de Florencia, porque si no, que justifiquen ellos cómo compraron esas propiedades. ¿O no? Claro, pero usted está diciendo de que, por ejemplo, usted no puede ser responsable de lo que haga su padye. Okay. Entonces, no es una cuestión lógica. Mi padre fue corrupto, pero mi padre me transfirió los bienes y yo los tengo, claro, no pasa pero eso nada. hay que demostrarlo, Okay. de que esos bienes han sido adquiridos, porque entonces acá tenemos, hay una clara falta de fundamentación especial de vinculación. No basta con que un tercero aparezca nominalmente ligado al imputado, ¿entiende? Por ejemplo, que sea un familiar. Entonces, el juez penal puede afectar bienes de un tercero solamente si se fundamenta, y de manera específica, debo decirlo, de que está ligado al delito el bien, o de que ese tercero ha sido beneficiado y de alguna forma, entre comillas, cómplice, pero eso debe seguir un proceso legal, porque si no estamos violando garantías constitucionales, en principio, del debido proceso. Bien. O que actuó, por ejemplo, que actuó como testaferro, ¿no? Y que ese bien, tiene que estar directamente conectado con el delito, porque acá una de las cuestiones también, y esto no es en defensa de la corrupción, ni de los bienes adquiridos mal habidos, sino en defensa de los derechos constitucionales que tienen todas las personas, incluso los reos. El bien tiene que estar directamente conectado con el delito. Acá lo que se intenta decomisar son 80 bienes de Cristina Fernández, e incluso bienes adquiridos años anteriores al inicio de la causa, y sobre esos años que no había ni siquiera contratación en la causa Vialidad. Entonces, esto en realidad es una cuestión de razonabilidad, que debe saberse que el origen de esas propiedades tiene un origen ilícito. Esto es lo que la jurisprudencia llama vínculo objetivo y vínculo también subjetivo con el hecho investigado. No es una cuestión de lógica que el vínculo materno filial genera responsabilidad patrimonial.
Entonces, genera Cintia, responsabilidad. No, el vericueto legal no existe, pero sí en este caso, pero sí le puedo decir que el decomiso de alguna forma busca neutralizar el beneficio del delito. Entonces, lo que tenemos que hablar no tan solo de Cristina Fernández de Kirchner, sino de los 9 condenados, porque también el foco es mucho más claro, Lázaro Báez, impactante. Es un caso, impactante decir que un exmandatario, una exmandataria ha sido decomisada por delitos de corrupción, más lo que uno pueda llegar a pensar con respecto, yo tengo mis dudas con respecto a la causa, al menos con esta causa específica, ¿no? En la responsabilidad de Cristina, porque se le ha indicado un delito por, como suelo llamar, el delito de tiro por elevación. Pero los 9 condenados, los 9 son responsables solidarios por el total. Claro. Por el total, que son los 600.000 millones de pesos. Ahora usted fíjese algo. Cristina ha declarado que tiene 200 millones de dólares, ¿no? Lázaro Báez ha denunciado que tiene 3.000 millones de dólares. Los responsables por los 600.000 millones son los 9. Pero es mucho más impactante decir que el decomiso va a ser sobre Cristina y los 200 millones de dólares y no sobre los 3.000 millones, donde Lázaro Báez se ha determinado a través de las contrataciones directas que es responsable principal sobre el delito de corrupción y que se ha beneficiado ilícitamente. Estamos hablando de plata blanca, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de lo declarado, claro. Estamos hablando de lo declarado. Claro. Ahora, la solidaridad funciona como garantía, no como una aplicación de pago múltiple. Usted habla de lógica. Yo de lógica entiendo que si una persona basta con que sus bienes sean decomisados porque en su patrimonio existen 3.000 millones frente a los 600.000 que debe recuperar el Estado, porque en realidad es un recupero que hace el Estado. Sí. Sin embargo, sobre los demás condenados puede mantenerse, pero no se necesita decomisarle. Lo que pasa es que es más llamativo decomisar bienes de un exmandatario que de quien realmente se ha beneficiado y que encima esos bienes recaen sobre terceros y no sobre el principal responsable. Y esto le puedo decir porque sí. No, continúa. No, que se pone el acento en la naturaleza del decomiso penal. Entonces, a diferencia de una deuda civil como normalmente se puede llegar a entender, no se reparte la carga. Todos son responsables del todo y basta con que uno pague el total y los otros quedan como responsables solidarios frente a estas circunstancias, ¿no? Ahora, Cintia, y teniendo en cuenta esto que decís de que no se pueden decomisar... Ay, disculpe, se cortó. Te decía, teniendo en cuenta esto que decís que por ahí no está comprobado la relación directa entre estos bienes que son de los hijos de Cristina Fernández, ¿existe una posibilidad de apelar esta medida, de buscar que no se le decomisen los bienes que están a nombre ahora de Máximo y de Florencia? Sí, pueden apelar incluso como última instancia internacional. A ver, el decomiso en términos legales es válido para todo tipo de ellos que involucran los bienes que tiene el Estado. Pero el proceso no se puede violar, claro, porque existe una relación filial. Y no podemos violar los derechos de los demás porque porque consideramos de que es exageradamente responsable una persona cuando en realidad ha sido condenada a otros 8. Claro, a Lázaro Báez también le embargaron bienes. Tenemos que tener mucho, ¿no? Sí. Que se quiere o se intenta hacer. Cuando ella declaró 200 millones, 1.000 millones de dólares, claro. Ay, se nos está cortando. A ver, ahí. Ahí va. A ver, Cintia, sí, continúa, a ver que ahora sí te escuchamos mejor. Digo que si hablamos de no. Estos, A ver, ahí. Ay, se nos está cortando. Hola. A ver.
Sí, decíamos que sí, a Lázaro Báez más de 80 propiedades Le también le embargaron decomisaron también. algunas de Ok. sus empresas. Claro. A ver, Cintia, ¿te tenemos ahí? Sí, 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 yo los escucho. continúa si podés, por favor, si nos escuchas bien. Bueno, esta causa vialidad, sí, lo importante, a ver, es entender que hay 9 condenados. Ujú. Que la lógica sería que en responsabilidad solidaria basta con la cantidad de decomiso que exista y que se pueda garantizar con uno, y yo entiendo que como Lázaro Báez tiene 3.000 millones declarados, bastaría con el decomiso de los bienes asegurados, porque en realidad se tiene que asegurar el recupero de lo, entre comillas, robado. O sea, que para usted estaría bien que tiene que hacer el simplemente Estado. cubra eso Lázaro No, Báez, no, que fue... no es que para mí está bien. Sí, Es con lo eso que alcanza. corresponde, porque la responsabilidad es conjunta, no es, o sea, Ahora, la responsabilidad es solidaria. Si la responsabilidad no es como, es solidaria, ¿no habría que sacarle lo que se pueda a los 9 condenados por igual hasta cumplimentar el total Claro. de lo recuperado? ¿Por qué uno que porque tiene más debería hacerse cargo de toda la cifra? a ver, todos los condenados responden por el total de la deuda. Uh-huh. Ahora, la justicia ejecuta primero los bienes más fácil de liquidar y de quienes tengan un patrimonio suficiente. Entonces, si un solo condenado tiene bienes suficientes para cubrir toda la suma, entonces el Estado puede tomarse esos bienes y no necesita ejecutar contra los demás. Claro. Sin embargo, los demás condenados siguen siendo responsables solidarios, pero la obligación no se ejecuta contra ellos mientras se alcance el monto con los bienes de uno solo. Entonces, si el Estado se tiene que asegurar que el recupero de los bienes y con eso y puede tomar ese bien de uno solo que tiene 3.000 millones de pesos. Claro, no sería necesario en este caso ejecutarla a Cristina porque Claro. con solo la cifra que tiene Lázaro Báez ya estaría. Pasa que no la tiene Mientras el blanqueada. Estado recupere todo con Báez, por ejemplo, los demás no aportan, pero mantienen su responsabilidad solidaria. Si por algún motivo, por ejemplo, se descubre que los bienes de Báez no venderse o se devalúan, que es lo que puede llegar a existir en el caso de Cristina, si apelan las tocando derechos patrimoniales terceros, entonces la deuda podría volver a activarse contra los demás. Claro. Cintia, se nos está perdiendo la comunicación. Muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicaste. A ustedes, muy amables. Era Cintia Castro, abogada especialista en corrupción. No puedo creer.